Estamos al aire. Excelente. En el tema de hoy o la materia que vamos a empezar se llama teología sistemática. Bien, por ejemplo, cuando nosotros hablamos de teología, nosotros hemos dado ya la definición, o sea, ya tenemos la definición clara de teología, que es la ciencia que nos permite conocer acerca de Dios. No estudiar a Dios, como ya hemos explicado, porque Dios es Ein Sof o indescriptible. No tiene forma, no tiene figura. De hecho, permítanme decirles algo sumamente importante. En el principio solo existía Dios. Dios llenaba todo el espacio. Ahora, para él poder crear, hubo un evento que tuvo que suceder, lo cual vamos a ir explicando en lo adelante. ¿Qué Dios tuvo que hacer para poder crear? Porque todo estaba lleno de la gloria del Señor, todo. O sea, no cabía nada más que Él. Entonces, Él tuvo que hacer algo, lo cual se explica en algunos temas. Entonces, el origen de la teología dijimos que surge en el siglo cuarto y quinto. Cuarto y quinto antes de Cristo. O quinto y cuarto antes de Cristo. Por Platón en su obra La República para nombrar los dioses. Entonces, la teología se divide, está dividida en varias ramas. Y una de las ramas es la teología sistemática. Está la teología bíblica, la cual nos permite estudiar los libros en su totalidad. La teología sistemática es diferente, porque aquí nosotros vamos a organizar bajo un orden o bajo un sistema todos los temas bíblicos. Por ejemplo, cuando hablamos de teología sistemática, tenemos que tener en cuenta que ahí vamos a ver todos los temas teológicos organizados basándonos en un sistema. Por ejemplo, dentro de la teología sistemática vamos a tener la patrología. No sé si ustedes han oído hablar de la patrología. La patrología es la ciencia que nos permite conocer o estudiar lo que se llama la patrística. La patrística es una referencia a los padres de la iglesia. Los padres de la iglesia, como por ejemplo los padres apostólicos, los padres orientales y los padres occidentales. Teacher, Dígame. a mí no me gusta interrumpir, casi nunca hablo en la clase, pero usted podría como decirlo más despacio porque yo me quedo muy atrás tomando nota. No, no se preocupe. Sí, claro. Si no hay mucha Sí, molestia. sí. Estamos hablando de la teología sistemática, que es una de las ramas de la teología. La teología sistemática nos permite organizar todos los temas teológicos, ¿verdad? De manera clasificados. Por ejemplo, dentro de la teología sistemática tenemos la patrología. La patrología es la ciencia que nos permite conocer acerca de la patrística. La patrística es una referencia a los padres de la iglesia. Los padres de la iglesia, tenemos los padres apostólicos, que eran los discípulos de los apóstoles. Después de los padres apostólicos, vamos a observar que surgieron otros padres, como por ejemplo los padres apologistas, que eran los que defendían la fe, ¿verdad? O la doctrina en el siglo II, siglo III, siglo IV. Y luego también tenemos los padres occidentales y los padres orientales. Ahora bien, también dentro de la teología sistemática, nosotros vamos a ver y a conocer lo que es la neumatología. ¿Qué es la neumatología? La ciencia que nos permite conocer acerca del Espíritu Santo. Por ejemplo,
Aquí tenemos la palabra neumatología. La palabra neumatología viene de la palabra neuma, que es espíritu. Si usted quiere decir espíritu en griego, diga neuma. Si lo quiere decir en hebreo, diga ruach. Nosotros aprendimos en clases anteriores que la palabra neuma, de esa palabra viene la raíz neumático. Bien, ¿por qué? Porque neuma significa viento, aire, aliento. Y los neumáticos funcionan con aire. ¿Ven? O sea que si el neumático no tiene aire suficiente, entonces no va a funcionar de manera correcta. Entonces, así mismo somos nosotros los cristianos. Si no estamos llenos del Espíritu Santo, entonces no vamos a funcionar de manera correcta. De manera tal que la palabra neumatología es la ciencia que nos permite conocer acerca del Espíritu. De la palabra neuma vienen todas las enfermedades, de la raíz de la palabra neuma, vienen todas las enfermedades que tienen que ver con problemas respiratorios. Neumonía, bronquioneumonía, todas las enfermedades. Dando a entender que si a usted le falta el aire, entonces usted va a tener problemas. Entonces tenemos la neumatología, es el estudio acerca de Dios y del Espíritu Santo. También dentro de la teología sistemática vamos a tener bibliología, que es el estudio de la Biblia. Recuerden que estamos en el mes de la Biblia, septiembre. Sumamente importante conocer por qué este mes es considerado como el mes de la Biblia y cuáles eventos se llevaron a cabo en este mes. Entonces aquí importante porque tenemos la bibliología, que es la ciencia que nos permite conocer acerca de la Biblia. Luego tenemos aquí la palabra soteriología, la cual significa o tiene que ver con el estudio de la salvación. O sea, todos estos temas están colocados de manera sistematizados bajo un sistema para facilitarle la vida a la persona que estudia teología. La palabra salvación es en griego soteria. Soteria significa salvación. Dentro de la palabra hebrea es Shua. Shua significa salvación, de donde viene el nombre Yeshua. Por eso es que Yeshua significa salvación o Dios salva. Eso es lo que significa Yeshua. La palabra salvación en griego es soteria, en hebreo es Shua, de donde viene el nombre Yeshua. Bien, entonces aquí tenemos la próxima rama de la teología sistemática, que es la eclesiología. Sumamente importante esta palabra, eclesiología, y nosotros como iglesia tenemos que manejarla en todas las dimensiones. La palabra eclesiología, de la palabra eclesía en griego, que significa los llamados fuera. O sea, la palabra iglesia viene de la palabra griega, eclesía, que significa los llamados fuera. También significa asamblea, también significa congregación, también significa reunión de personas. La palabra eclesía. Esta palabra viene del hebreo keilah. Eclesía en griego, keilah en hebreo. Si usted quiere decir iglesia en hebreo, diga keilah. Y esa palabra keilah está conectada a la palabra novia, que es kalá. Keilah, iglesia, kalá, novia. Oiga qué relación. Por eso es que Yeshua dice, o nos compara a nosotros, o dice, la Biblia dice que nosotros somos la novia. O que la iglesia es la novia de Yeshua. ¿Por qué? Y mire la conexión que hay. Iglesia, eclesia en griego, keilah en hebreo, y la palabra
Keilah, de ahí viene la raíz Kalá, que es novia. Mire qué conexión. Entonces, la iglesia como novia del Eterno tiene que estar pura y sin mancha. De hecho, de la palabra Keilah, que viene la palabra Kalá, que es novia, de ahí también viene la palabra Kol, que es llamar, o no llamar, más bien voz, es la palabra, dando a entender que nosotros somos la voz de Dios en la tierra. ¿Por qué? Simple y sencillo. Eclesía en griego, que significa los llamados fuera, significa asamblea, significa congregación. Keilah, que significa iglesia o congregación en hebreo, congregación, y Kalá, que significa novia. Todas estas palabras están conectadas. Y de ahí viene la palabra kol, que es voz, dando a entender que somos la voz del Eterno. Entonces, eclesiología, la iglesia, todas sus dimensiones, todo lo que tiene que ver con la congregación, su formación, su origen, los ministerios que están dentro de ella, todo lo que tiene que ver con la iglesia, eclesiología. Pero tenemos aquí la palabra escatología. La palabra escatología tiene que ver con estudios y acontecimientos de los últimos tiempos. Recuerden que la palabra escatología no solamente tiene que ver con los tiempos futuros, sino tiene que ver también con eventos escatológicos pasados. Por ejemplo, el tiempo, por eso existe lo que se llama escatología histórica. Tiene que ver con todos los acontecimientos que pasaron. Destrucción en los días de Noé, destrucción en los días de Lot, destrucción de naciones y así sucesivamente. También tiene que ver con los acontecimientos futuros. Por eso la escatología tiene una biodiversidad de ramas que hay que conocer. Entonces aquí habla de escatología, es el estudio del fin de los tiempos. Entonces aquí tenemos angelología. Angelología. Esta materia tiene que ver con el estudio de los ángeles. Los ángeles están clasificados conforme al contexto occidental en 9 categorías. 9 categorías. Y dentro de esas 9 categorías, usted va a ver que hay una biodiversidad de ir conociendo en el transcurso del estudio de esta materia. Por ende, y los analiza conforme al contexto hebreo, entonces usted se va a dar cuenta que en el contexto hebreo aparecen 10 categorías de ángeles. En el contexto griego aparecen 9. Ahora bien, ustedes probablemente han estudiado mucho y han leído mucho acerca de los ángeles. Mi pregunta es, ¿ustedes han escuchado unos ángeles que se llaman los Ofanim? Ofanim. Quiero que abra su micrófono y me deje saber si ha oído hablar de estos ángeles. No he escuchado, mi distinguido, yo no, Ana Muñoz, yo no he escuchado. No. Yo tampoco, teacher. Ok, perfecto. Bien. Y miren que ustedes han leído mucho acerca de ellos. Los Ofanim son los ángeles que están en forma de rueda en el libro de Ezequiel. Son conocidos como los Ofanim. Los ángeles que son como forma de ruedas en el libro de Ezequiel.
En el libro de Ezequiel aparecen una serie de ángeles que aparentemente nosotros, cuando analizamos su característica desde una perspectiva profunda, aparentemente no los conocemos, pero leemos y esto nos pasa como de noche. Entonces es importante que en la materia de teología sistemática, cuando estemos hablando de los ángeles, que prestemos mucha, pero mucha atención, porque aquí hay unos ángeles muy poderosos que se manifiestan a favor de los seres humanos. Y usted va a observar, usted observa en el libro de Ezequiel, aparecen unos ángeles que se llaman los Yasmalim. Los Yasmalim son seres o ángeles que parecen relámpagos, que son como el relámpago. Entonces usted va a aprender aquí que los ángeles tienen una biodiversidad de forma de cómo manifestarse. No solamente se manifiestan, no en especie de un personaje, sino tienen muchas formas de cómo manifestarse. Por ejemplo, los Hashmalim son ángeles que aparecen en el libro de Ezequiel, que son seres como el relámpago. Son conocidos en el hebreo como seres eléctricos. Ahora usted se va a sorprender porque de repente usted va a escuchar a algunas personas que dan testimonios de que los iban a atracar y de repente el atracador se quedó congelado como electrocutado. Bien, se quedó como especie de electrocutado. Y la mayoría de las personas no entienden en qué ha pasado ahí. Hay seres que se manifiestan desde el cielo a la velocidad, no a la velocidad de la luz, ni a la velocidad de cuando sale el sol al llegar a la Tierra. Conforme a la ciencia, el sol sale y tiene que durar 8 minutos para... O sea, si el sol se apaga y se enciende, de la distancia del sol a la Tierra, tiene que esperar 8 minutos para poder llegar. Sin embargo, esos seres que se manifiestan en Ezequiel tienen la velocidad mucho mayor que la luz. O sea, no hay algo o alguien o seres o cuerpos celestes que tengan la velocidad que estos seres. Se llaman los Hashmalim y están en el libro de Ezequiel. Y estos seres también son conocidos como seres eléctricos. El libro de Ezequiel es un libro de misterios profundo. Conforme al contexto rabínico, ellos dicen que no sería recomendable que las personas lo estudien a la ligera, porque es un libro muy, pero muy profundo. Es uno de los libros más profundos del Antiguo Testamento. De hecho, los rabinos decían que una persona antes de cumplir 30 años no podía leer el libro porque podía quedar loco de todas las profundidades y misterios que habían ahí. Lo que pasa es que nosotros lo leemos por arribita, pero al estudiarlo vamos a ver los más grandes misterios. Esta palabra que me ha costado mucho con muchos teólogos que han hecho instituto bíblico. Señores, la palabra correcta aquí es demonología. Demonología. He escuchado a muchas personas que han estudiado un instituto y todavía están diciendo demoniología. No, es demonología, que es el estudio de los espíritus inmundos o de los demonios. Aquí se conocen la jerarquía de ellos, cómo están estructurados y cómo están organizados, así como también los ángeles están organizados y estructurados también. Entonces vamos a ver un poco acerca de los demonios, cómo están organizados y cómo se manifiestan. Bien. Entonces luego seguimos con la próxima, que es antropología. La antropología es el estudio del hombre. Hombre. Logía, ciencia, estudio, logos, tratado. Por eso cuando vamos a hablar de hombre, en griego es antropo, antropos.
Antropos es hombre en griego. Y logía es ciencia, estudio, logo, tratado. Por eso la antropología es la ciencia que nos permite conocer acerca de el hombre. Y no solamente el hombre, sino el medio ambiente que le rodea. O sea, cómo ha venido evolucionando el hombre. Cuando hablo de evolucionando, no estoy hablando de que el hombre ha evolucionado de un mono, para que usted me entienda. O sea, cómo se ha venido desarrollando. Recuerde que anteriormente las familias venían por etapas. Tenemos la etapa del salvajismo, donde el hombre vivía en cuevas, donde el hombre se alimentaba con frutos. El hombre, y tenemos la próxima etapa, que es el salvajismo, donde el hombre era nómada y empezó ahora a la pesca, a domar animales, entre otras funciones. Y tenemos la civilización, que es cuando ya el hombre empieza a poblar y empieza a hacer ciertos descubrimientos. Probablemente esto choque un poco con nuestra religión, porque no entendemos que cuando Dios crea a Adán, Dios lo colocó en un lugar de deleite, en un lugar de delicia, en un lugar donde tenía todo, pero al salir de ahí el hombre tenía que buscársela solo y utilizar métodos de sobrevivencia para poder vivir. A eso me estoy refiriendo. Entonces, después que el hombre sale del huerto del Edén, entonces empieza a vivir una vida salvaje. Bien, una vida salvaje, una vida vivir morando en cuevas. Eso es importante que usted lo conozca, porque cuando nosotros vamos a la universidad, nos dan temas relacionados con esto y no podemos entender que es que el hombre estaba en un lugar cómodo anteriormente y luego de salir de ahí, entonces fue echado del huerto, entonces ahora tiene que vivir en cuevas y luego como nómada, corriendo, escondiéndose de los animales, porque recuerden que en el huerto del Edén el hombre gobernaba los animales, pero cuando sale del huerto, entonces los animales, ya ustedes saben, ahora anteriormente los animales respetaban al hombre, pero ahora el hombre tiene miedo a los animales y tiene que salir corriendo de todos ellos. Quiero escuchar sus comentarios, quiero saber si estamos entendiendo la clase, por favor. Y si hay alguna pregunta hasta ahora, porque seguimos avanzando. Estamos entendiendo, profesor, perfectamente. Amén. También por aquí. Perfecto. Por mi parte estoy muy atenta, aprendiendo y escuchando. O escuchando y aprendiendo. Amén, amén. Amén, amén, seguimos. Sí. Excelente. Entonces, esos temas los vamos a ir tratando de la próxima clase para adelante. Pero ahora vamos a trabajar un poco con lo que es este tema. El origen del hombre, conceptos evolucionistas. Para nadie es un secreto que el ser humano, después de haber estudiado tanto y hacer tantas investigaciones, llegar a ciertas conclusiones erróneas, contrario a lo que dice la palabra del Señor. Ustedes saben que existen dos vertientes o dos relatos de la creación.
Y usted como teólogo debe conocer esto. Existen dos relatos de la creación. Existe la evolución, ¿verdad? Hay personas que son evolucionistas. Y existe lo que es la creación. Nosotros por lo general somos creacionistas. Pero tenemos que conocer que hay una corriente que creen en la evolución. Ahora, ¿cómo usted va a atacar esta corriente si usted no conoce de qué se trata esa corriente? ¿Y cómo surge esa corriente? La mayoría de las personas llegan a conclusiones porque es que el ser humano cree mucho. Permítame decirle que el ser humano nació para creer. Y lo primero que usted le enseña a una persona, eso es lo que va a traer arraigado. Por ejemplo, ¿cómo llegó el hombre a llegar a ciertos errores? Bueno, conforme a la evolución. Cuando nosotros analizamos los evolucionistas, conociendo a Charles Darwin, que es conocido como el padre de la evolución, ¿cómo él llegó a la conclusión de que los animales evolucionaban? O que esto surgió de la evolución. Conforme a los estudios realizados, el hombre llega a una isla y se pone a observar y ve que hay animales que cambian, como por ejemplo la mariposa, que era un gusano, una oruga, entonces ahora se convirtió en una mariposa. Que hay ciertos renacuajos que también sufren ciertas metamorfosis. Entonces esto lo llevó a él a una conclusión que todo en la vida sufre cambios o sufre metamorfosis. Entonces esto lo llevó a una conclusión de que también el hombre, el ser humano, bueno, pues descendió del mono. Y, ok, esta fue la teoría que se empezó a vender. Hasta hoy, que en muchas universidades esto es lo que se vende. Ahora, mi pregunta es, ¿cómo nosotros podemos refutar teorías así si nosotros no nos preparamos? Porque nosotros decimos que somos creacionistas, pero en ocasiones no tenemos base bíblica para defender nuestra postura. ¿Por qué? Porque lo que sabemos, lo sabemos por arribita. Ahora bien, en esta materia usted va a aprender la estructura del hombre, cómo está formado el hombre y la configuración que Dios colocó en él. Entonces, cuando usted le muestre evidencia a una persona, a un ateo, o a una persona que haya estudiado ciencia y que cree en la evolución, cuando usted le vaya con cosas demostrables, él va a tener que echar para atrás o va a tener que quedarse callado. Bien, pero usted tiene que mostrarle evidencia de que una máquina que cuando un científico la vea y dice, ellos no entienden por qué muere, pero usted sí puede entender por qué muere, por causa del pecado. Entonces, esto tenemos que entenderlo. Entonces, vamos a empezar a hablar, que no vamos a hablar mucho de Darwin, por muchas razones. Darwin ahora, para nosotros, esos temas no son relevantes. Sino vamos a hablar de la naturaleza del hombre. La naturaleza del hombre. Conforme al contexto occidental, el hombre es tricótomo. ¿Qué es tricótomo? Espíritu, alma y cuerpo. Si el hombre es un espíritu, alma, y esto se colocó en un cuerpo de barro. Ahora, cuando usted analiza la naturaleza de Adán, cuando Dios lo crea, dice, formó Dios al hombre. ¿De qué lo formó? Del polvo. Ahora, si yo le pregunto a ustedes, ¿por qué Dios formó al hombre del polvo? Todo esto tiene una explicativa, porque el hebreo tiene una peculiaridad. El hebreo te dice la cosa y el porqué de la cosa. O sea, si un hebreo te dice
por ejemplo, te menciona el nombre del animal perro, ¿verdad? Y te dice, este es un perro. Ok, ¿por qué se llama perro? El hebreo te va a decir, se llama perro, que en hebreo es Caleb o Keleb, de donde viene el nombre Caleb. Caleb es perro. Usted inmediatamente le dice a un hebreo y el hebreo te va a decir, se llama perro porque es fiero. Porque esa es la característica del perro. Su fiereza. Entonces, por sus características, al perro le pusieron perro. Se llama águila. ¿Por qué? Porque su característica es lacerarse. Y por eso se llama águila. Entonces, ¿por qué Dios crea al hombre del polvo de la tierra? Cuando usted analiza la palabra polvo, es la palabra hebrea afar, de donde viene la palabra peri, que significa frutos. Dando a entender que Dios creó el hombre para que dé frutos. Si no da frutos buenos, pues va a dar frutos malos. Y qué coincidencia, si hay coincidencia, que entonces después la Biblia entera menciona o hace referencia a los hombres como árboles. Porque es que los árboles, la palabra polvo, de donde Dios creó al hombre, está conectada a los árboles. ¿Dónde? Que los árboles dan frutos. Y el hombre tiene que dar frutos. Por eso es que usted analiza que la Biblia dice en Salmos capítulo 1, dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, en silla de cargos se ha sentado, ¿verdad? Sino que en la ley de Jehová está su delicia y en ella medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corriente de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no caerá. Entonces, todo esto está relacionado con la naturaleza del hombre. Afar. Entonces Dios tomó polvo. La palabra polvo, como le dije, es afar. Y qué pena que en una ocasión escuché a una persona diciendo que cuando Dios creó al hombre, dijo, volvamos a crear el hombre de los tiestos de la tierra. Yo me he cansado particularmente de buscar ese texto en hebreo así, pero nunca lo encontré, ni lo he encontrado todavía. Sino más bien la Biblia dice, hagamos el hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Eso sí. Pero dice entonces Dios formó el hombre del polvo de la tierra. Ok, sumamente importante. Porque es que todo ahora va a tener sentido. Porque la palabra tierra aquí es la palabra Adamá. La palabra tierra es la palabra Adamá. Por eso es que Adán se llama Adán, porque viene del Adamá. O sea, todo en la Biblia tiene sentido, a diferencia de nosotros, muchos de nosotros, los occidentales, que hacemos las cosas como si sin sentido. Entonces, no vemos la esencia en las cosas. Adán se llama Adán porque salió del Adamá. Adán fue creado del polvo, afar, porque de la palabra afar viene la palabra peri, que significa frutos. Dando a entender que cuando el hombre se analice o se autoevalúe, dice, yo vengo del afar, que es la palabra original que se utiliza para polvo. Entonces, de afar viene la palabra frutos. Entonces, yo soy del afar es para dar periques frutos. Entonces, formado del Adamá. Entonces, soy del Adamá, entonces vuelvo al Adamá. O sea, polvo eres, Adamá eres, o afar eres, y al afar tú vas a volver. Entonces, todo esto está bien conectado, bien conectado. Entonces, cuando Dios formó al hombre, Dios lo formó del polvo de la tierra. El hombre no tenía vida. El hombre no tenía esencia. Y usted sabe, mi amigo y mi hermano, cómo le llamaban a este cuerpo que estaba ahí. Bueno, el cuerpo que estaba ahí era conocido como un golem. Un golem es, en el hebreo, un cuerpo sin alma.
Entonces, cuando un cristiano está en la congregación y está como si estuviera muerto, ese cristiano es considerado como un golem también. ¿Por qué es considerado como un golem? Porque es simplemente como un muñeco de barro que está ahí. Ni siente, ni oye, ni ve. Ese ni siente ni padece. Simplemente está ahí por estar. Entonces, lo que nos hace a nosotros ser seres animados espiritualmente es tener el Espíritu Santo dentro de nosotros. Si el Espíritu Santo se va de nosotros, entonces en ese mismo instante empezamos a ser un golem o a ser un cuerpo sin vida, un cuerpo sin esencia, como era Adán en el principio cuando Dios lo formó del barro. Entonces, ¿cómo me doy cuenta que tengo vida? Cuando el Espíritu de Dios está dentro de mí. ¿Cómo sé que soy un golem? Cuando el Espíritu Santo se ha ido. Soy un cuerpo sin vida, sin esencia. Quiero escuchar sus comentarios ahora. ¿Qué les parece? ¿Estamos ahí? Sí, muy interesante, muy interesante y muy importante. Que no tiene conocimiento de nada de eso. ¿Usted cree que ahora en este tiempo hay muchas personas que son golem, espíritus sin vida? Pero sí, claro que sí. Se ve muchísimo. Entonces a estas personas se le llamarían como personas que existen pero no viven. Está. Perfecto. Entonces la esencia del hombre realmente no es la materia, sino es lo que se conoce como el alma en esencia. ¿Me escucha, profe? Sí, le escucho, dígame. ¿Sabe que cuando tú estás hablando de la dicotomía, eso me causó mucha impresión? Y Tricotomía, tricotomía. tricotomía, Tri. tricotomía, sí, tricotomía. Y he entendido varias cosas en esta materia, y es que para un cuerpo estar en este mundo terrenal, o sea, un espíritu que somos nosotros, necesitamos un cuerpo, pero entendemos que ese cuerpo es prestado, porque dice la Biblia que del polvo somos y al polvo volveremos. Entonces, eso nos da a entender que somos limitados en la tierra y que un día ese aliento de vida que Dios nos dio, tiene que volver a Él, o sea, tiene que expandirse la tricotomía, o sea, el cuerpo va a la tierra y el espíritu va donde que lo dio, y el aliento, ¿entiendes? Todo tiene que ser devuelto porque estamos aquí prestados. Entonces, en el tiempo que vamos a estar aquí, debemos de estar bien, ya sea para que cuando Cristo venga o cuando nos toque ir, porque tenemos por entendido que un día tenemos que expirar de esta tierra por causa de la tricotomía. Amén. Entonces, lo que yo he entendido, ¿va a hablar, profe? No, le iba a decir que así es. Sí, ok. Lo que yo he entendido es eso, y que tenemos también que aquellas personas que no tienen este conocimiento de esta tricotomía, para concientizarlo y darle a entender que están prestados en esta tierra. Amén. Sí, mi estimado, hay algo que tenemos que entender. Es que hay temas que si usted no los maneja a nivel profundo, usted nunca los va a entender.
en este tema ha habido una confusión enorme. Hay un teléfono descompuesto en cuanto a la formación del hombre. Porque conforme a lo que ellos a la luz que han recibido, ellos tienen razón. Conforme a la luz que ellos han recibido. Porque para ellos la nefesh es el alma en sí, y la nefesh, en esencia, cuando tú mueres, eso desaparece. Y lo vamos a ver. Ahora, hay otro ingrediente que Dios colocó en el hombre que no es la nefesh. La nefesh. Entonces, la mayoría de las personas se confunden cuando leen, porque la nefesh en la sangre está. La vida del hombre está en la sangre. Entonces, ellos entienden la vida del hombre, o la nefesh del hombre está en la sangre. Y cuando el hombre pierde la sangre, entonces pierde la nefesh. Y la palabra nefesh o nefesh es la misma palabra también que se traduce para los animales. Los animales fueron seres vivientes o son seres vivientes. Nosotros también somos seres vivientes. Pero aparte de ser seres vivientes, hay unos 4 ingredientes en el hombre que le hacen ser totalmente diferente y superior a los animales y a todos los seres. Bien, entonces esos 4 elementos es lo que tenemos que conocer para sacar a las personas de esa confusión, que cuando la persona muere simplemente murió. Porque como usted le predica a una persona que dice ya la persona murió y ya, si no tiene estos conocimientos, si usted no conoce la parte que está dentro de usted, que Dios colocó, que es el hombre, que es usted en esencia. Porque hay personas que piensan que usted es este cuerpo. No, este cuerpo no. Este cuerpo simplemente es el estuche. Bien. Pero la configuración interna suya, espiritual, ¿verdad? Y dentro de esa configuración están 4 elementos que son esenciales, que son suyos, que le hacen ser un ser totalmente diferente a todos los demás como ser humano. Bien, y siempre cuando usted quiera vivir conforme a esa esencia, porque hay personas que no, que a pesar de que tienen todos esos componentes, prefieren vivir la vida como los animales por instinto. Entonces es importante esto. Entonces la naturaleza del hombre. Después de yo conocer la naturaleza del hombre, entonces ahora yo no tengo miedo de enfrentarme con cualquier persona, porque las religiones van a ver el hombre de diversas formas, porque hay religiones que han sacado conclusiones que ni siquiera están en la Biblia. Pero todo lo que nosotros vamos a hablar de la formación del hombre, eso está en la Biblia. Y usted va a defender su postura, no su postura, sino va a defender una postura bíblica. ¿Qué es lo que necesitamos en este tiempo? Personas que defiendan posturas bíblicas, no personas que defiendan dogmas. No, yo me imagino, yo creo, yo pienso. No, está jugando con el destino eterno de la persona. Y permítame decirle que con el destino eterno no se puede jugar. Por eso una de las cosas que a mí no me gusta, usted no me va a ver nunca hablando de esta forma. Yo me imagino Pedro, yo me imagino Adán. No se imagine. Si usted va a mencionar un texto extra bíblico, usted menciona el texto extra bíblico y diga, este texto, esto es extra bíblico. Bien, pero no, yo me imagino, yo pienso no. Entonces, la estructura del hombre, cómo el hombre está compuesto por fuera, la configuración del hombre. Bien, la configuración del hombre. El hombre, ¿ok? Carne. La palabra carne, la carne que usted puede tocar, es la palabra basar. Basar también se utiliza para carne en el contexto de animales. Por eso el contexto, cuando se habla de carne, no está hablando de basar. Basar no está hablando de carne. Por ejemplo, cuando usted dice la carne es débil, usted no está hablando del basar. No. Usted está hablando de lo que es conocido en el contexto hebreo como el Yeser Hara, que es la inclinación al mal, lo cual está pegada a la nefesh.
la nefesh o al alma animal, a la parte que actúa por instinto, a la parte que te hace inclinar a las cosas de la tierra y te hace vivir pegado a ellas. El Yeser Hará está pegada, o la inclinación al mal está pegada al alma baja, al alma más baja. El alma más baja que está en el ser humano, donde está el carácter. Sí, el carácter conforme al contexto griego. Si tú eres sanguíneo, si tú eres flemático, si tú eres colérico, si tú eres melancólico, conforme al contexto griego, todo eso está en la nefesh. En la nefesh. La nefesh, que es donde está la vitalidad. La vitalidad. ¿Por qué Dios colocó la nefesh o el alma inferior en el hombre? Para que se pueda relacionar con las cosas terrenales, con la naturaleza, con la materia. Si el ser humano no tuviera nefesh, pues entonces fuera un ser superior y viviera en superioridad todo el tiempo. Pero la nefesh hace que el hombre esté conectado a la tierra. Entonces, de ahí es que vienen las emociones terrenales. Es el hombre que está pegado a la tierra. Bien, entonces está la nechama. La nechama, que es el alma, que es usted en esencia. La nechama. Si usted entiende que cuando Dios sopló en el hombre, y sopló Dios en el hombre aliento de vida, oiga bien, aliento de vida. Ahí está la respuesta a cientos de preguntas. Si el hombre es eterno o el hombre después que muere con tierra tiene, como dice en el argot popular. Ahí está la respuesta. En la nechama. Y sopló Dios en el sopló. ¿Qué sopló? Sopló viento, sopló aliento, sopló ruach, sopló espíritu. Pero dice aliento de vida, nishma, nishma. ¿Qué es nishma? Ahí está la palabra neshama en nishma. Pero esa es la palabra que la gente no encuentra. Esa es la palabra que la gente en institutos bíblicos no pueden encontrar. Porque al no manejar, y no podemos culpar, porque al no manejar el idioma hebreo, entonces esa palabra tú no la puedes encontrar, porque dice, sopló Dios en el hombre aliento de vida. Ok, aliento de vida. Sabemos que sopló aliento. ¿Aliento de qué? De vida. Perfecto. Ya el hombre, y fue el hombre un ser viviente. Mira lo que dice más para adelante, un ser viviente. Vaipa Elohim nishmat haim. Sopló Dios aliento de vida. Y fue el hombre un ser viviente. La palabra ser viviente aquí es muy significativo. Dentro de todas esas palabras, aquí hay palabras que son de vital importancia. La primera es aliento de vida. Aliento. ¿Qué es aliento? Espíritu. Ahí sabemos que ya el hombre tiene espíritu. Aliento. De vida. Ahí sabemos que hay algo que el hombre, en el hombre que es eterno. Entonces fue el hombre un ser viviente. Fue el hombre un ser viviente. Una persona viva para vivir en la tierra. La palabra aquí ser viviente, también esta palabra, este adjetivo, ser viviente, se le da a los animales. Los animales son seres vivientes, son seres vivos. O sea que los animales tienen nefesh también, pero no tienen nechama. La diferencia entre un animal y un hombre es que el hombre tiene nefesh y tiene nechama. Pero el animal simplemente tiene nefesh. El animal tiene alma inferior, pero el hombre tiene alma inferior y tiene alma superior. Ahora, no me maten todavía ni me crucifiquen. Lo que pasa fue que Dios creó al hombre para vivir en dos mundos, mis amigos y mis hermanos, para vivir en dos mundos. En la nefesh, para que te relacione con la tierra. La nechama, para que te comunique con el cielo. Si tu nefesh está muy elevada, tu nechama va a estar sepultada.
sea, si tu alma superior va a estar elevada, tu alma inferior va a estar baja. Pero si tu alma inferior está alta, tu alma superior va a estar baja. Entonces, va a depender cuál alma tú estés alimentando más. El alma inferior se alimenta con las cosas terrenales. Alcohol, cosas de la calle. El alma superior se alimenta con cosas espirituales. Mandamientos, Biblia, oración, ayuno. Ese es el alimento. Entonces, viendo la estructura del hombre, las partes más básicas del hombre, espíritu, alma y cuerpo, son las partes más básicas. Ahora, el hombre tiene dos partes más que son sumamente importantes. Tiene la parte que se llama Hayá. Hayá significa vida. Vida, dando a entender que el hombre en sí fue un ser creado para vivir eternamente. Pero también tiene lo que se llama Yehidá. Yehidá significa esencia. Y esta esencia hace que tú seas diferente a todas las personas. Por ejemplo, tú te puedes parecer a uno como te parezca, pero tu huella digital es totalmente diferente. Pueden ser dos gotas de aguas, pueden ser gemelos, pero hay algo que se llama Yehidá. Yehidá significa esencia. Y eso es lo que te hace ser una persona diferente. Eso es lo que te hace ser una persona original, no copia. Entonces, si Dios te colocó eso a ti, cuando tratas de parecerte a otro, queda feo. Aunque piense que te luzca, queda feo. ¿Por qué? Porque vas a quedar mal. Si vas a querer hacer las cosas igual que el otro, entonces inmediatamente está diciendo que hubo una parte que faltó en ti. Y fue la Yehidá, que es la esencia. Pero si trata de buscar esa esencia en ti, que está en ti, entonces tú vas a ser una persona original y vas a cumplir el propósito de Dios. Muchas personas no cumplen el propósito de Dios porque Dios los creó como originales, pero mueren siendo copias. Entonces eso es un problema, porque nunca encuentran su verdadera esencia. Por eso ustedes ven muchas personas que supuestamente se enganchan en profesiones por estar a la moda. Porque mi amigo está estudiando esa profesión. Porque fulano es evangelista y yo tengo que ser evangelista. Porque fulano es pastor y yo tengo que ser pastor. Pero cuando tú buscas en tu esencia, tu yehidá, ahí tú ves que el Eterno escribió, no, pero tú no eres pastor, tú eres una persona que naciste para adorar a través de la música. Entonces, ¿qué haces predicando? Entonces, al final, engancha el ministerio en una percha y dejas todo, sueltas todo. ¿Por qué? Porque te diste cuenta que eso no era lo que eso no fue lo que tú trajiste en tu esencia. Tu esencia era otra. Y te gustaba y algo te inspiraba, pero te dejaste llevar del sistema. Entonces hay muchas personas que se están dejando llevar del sistema, se están dejando arrastrar. Y al dejarse arrastrar, entonces cuando ya están allá metidos bien hondo, caen en depresión, caen en desgracia y dicen, yo no sirvo para esto. Entonces, a volver para atrás. Pero cuando reacciona ya has perdido bastante tiempo y sucede algo raro, te quedas mejor sentado y dices, no, ya yo no estoy para eso. Entonces hay que buscar esta parte, la yehidá en nosotros. Si busco eso, entonces inmediatamente descubro para qué viene este mundo. Si no lo encuentro, jamás puedo encontrar para qué viene este mundo. El problema de muchas personas es que nunca se encuentran con esa parte. Los cementerios están llenos de grandes médicos, pero nunca se dieron cuenta que eran médicos. De grandes maestros, pero nunca se dieron cuenta que eran maestros. De grandes abogados, nunca se dieron cuenta que eran abogados. De grandes pastores y evangelistas, pero nunca se encontraron con la yehidá, con la esencia. Entonces, ya es tarde para ablandar habichuelas, mis amigos. Entonces, esa parte, para eso usted se inscribió en un instituto y buscó un mentor, para que ese mentor con un martillo, que es la palabra del Señor, le dé a lo más profundo de ese corazón y usted despierte esa parte que usted trajo de la eternidad, la yehidá. Bien, usted va a ver que en cualquier rato usted va a salir de aquí
totalmente, con una palabra que usted reciba, su mapa genético va a ser revolucionado, su ADN espiritual. Entonces usted va a empezar a evolucionar en el propósito con el cual usted vino aquí a la Tierra. Cientos de personas vienen a la Tierra y se montan en el carro equivocado. Y eso es un problema. Eso es un problema. Quiero escuchar sus comentarios. Voy a predicar bajo el tema buscando mi esencia, mi ejidad. Es muy interesante, sí. Usted puede escribir Yehida. Wow, a Dios profundo. mío, qué locura. Escriba Yehida ahí, por favor, amado. Me llevó a Génesis Héctor. una vez. Héctor, Señor obispo, dígame. sí, yo me siento sumamente contento y feliz, precisamente porque sabemos que hay personas que duran acá en el mundo y muchas personas que tienen años en el ministerio y no han logrado descubrir su yehidá, ¿verdad? Así es. Expresión correcta. O sea, en poca expresión, lo que dice Jeremías capítulo 1 y verso 4 en adelante, desde el vientre de tu madre, te conocí, te di por profeta a las naciones, etcétera, etcétera. Entonces, hay personas que nacen de antemano, están bajo una marca divina, bajo un proyecto divino, pero lamentablemente al no entrar en la esencia del estudiar profundo las Sagradas Escrituras, nunca pueden descubrir su real llamado. Y cuando sonámbulos andan en este mundo probando a ver en cuál de los ministerios o dones logran pegar. Como no pegan aparentemente ninguno, porque no le satisfizo a la magnitud que quería, pues entonces caen en el estado, ¿verdad?, de disolución, caen en el estado de trastorno, de trauma, a tal magnitud que entonces abandonan la responsabilidad. Nos gozamos, porque de verdad cuando logramos descubrir la realidad de la esencia a lo que Dios nos llamó y de quiénes somos, entonces tenemos identidad de reino. Identidad de reino. Y cuando tenemos identidad de reino, pasamos de ser mendigos a posicionarnos en el nivel que Dios nos ha colocado. Así que bendiciones. Eso está poderoso, ministro, y más con esa conexión que usted hizo, Jeremías. Porque si lo traducimos al español, Dios lo que está diciendo, antes que tú nacies, yo escribí para lo que tú ibas a venir a la tierra. Ahora, eso Jeremías tuvo que despertarlo en él. ¿Cómo? Para eso en la antigüedad existían escuelas de profetas. Es así. Si es que Ay, quiero te llevaste el majo. Dígame, distinguida. Román levantó la mano. Román, sí, perdón, Omar tiene la mano levantada. Omar, sí, le escucho. Amén, amén. Ministro, entonces, y estas personas, por ejemplo, que suelen decir, hace tanto tiempo el Señor me dijo a mí que tengo el llamado, por ejemplo, evangelista, pero lleva años y años y nunca se ha desarrollado como evangelista. No ha descubierto su ejidad. Bueno, ministro, le voy a decir una cosa. Ahí pueden ocurrir varios eventos. Número uno, o él está fuera de lo que se llama el propósito, de una manera u otra, no está obedeciendo, porque tú puedes tener el llamado que tengas, y si tú estás en desobediencia, entonces tú estás en sauna. Sauna es cuando un carro está corriendo en vía contraria a alta velocidad. Santo. Perdón, entonces, otra pregunta. Entonces, por más que tú quieras llegar a su destino, usted le está dando para atrás. ¿Y qué usted va a tener? Usted está en vía contraria, usted va a tener
un accidente, líder. Entonces hay Sí. personas que han caído a tales niveles y realmente no se han podido levantar. Ahora hay otros también distinguidos, hay otros que Dios los llama y tienen que ser procesados, porque el llamado no llega, hey, Dios te colocó el llamado, colocó la esencia en ti para tú realizar tu llamado, pero también eso Dios tiene que sacarlo de ti, porque en ocasiones somos como ese diamante lleno de sucio, de arena, o esa perla llena de arena. Entonces, mientras tengamos arena, entonces no vamos a poder ejecutar la función a la cual vinimos a este mundo, ¿verdad? Como por ejemplo el oro. Recuerden que el oro tiene aluminio, tiene estaño, tiene muchísimos adheridos, por eso tiene que entrarse el fuego, y ese fuego es el tiempo, o ese tiempo es el fuego que tú estás recibiendo para tú estar preparado en el llamado. Dios llamó a David y David no fue rey de una vez. 18 años, otros dicen 19, otras personas dicen 13, pues whatever. Abraham, mira todo el tiempo que tuvo. O sea, hay un proceso. ¿Por qué? Y a veces en medio de ese proceso también nosotros mismos atrasamos el llamado. Eso es sumamente importante entenderlo. Si hay alguna otra pregunta, otro comentario, por Sí, favor. amén, amén, mi hermano. También, aunque ya usted me contestó parte de la segunda pregunta, pero la segunda pregunta es también que hay hermanos que descubren que tienen el llamado, pero entonces no esperan ser procesados, no esperan que Dios les prepare, porque Dios para mandar a Moisés, ¿verdad?, a sacar el pueblo de Egipto, Dios primero lo mandó a prepararse. Y así ya usted me habló de David. Entonces ellos se quieren ir delante, o sea, quieren correr antes de gatear. Eso también están en el sauna. Claro. Están corriendo en vía contraria. Perfecto. Es que cuando Amén. cuando Dios por ejemplo, te unge, entonces rápidamente Dios te ungió y te llamó. Entonces tú sabes que tienes que prepararte porque, ok, a usted le dijeron, usted va a pastorear. Entonces Dios te sabe que va a pastorear. Pero un pastor tiene que ser capacitado y eso lleva tiempo. Eso lleva tiempo. Entonces hay personas que no. Simplemente me llamó Dios como pastor y ya. No, las cosas no son así. Todo esto todo tiene su precio. Porque de ser así, entonces Dios Jesús, por ejemplo, mire lo que pasó con Jesús, y era Jesús. Tuvo que durar 40 días y 40 noches en el desierto, que eso tiene un significado conforme a la cultura hebrea muy poderoso, pero a veces al no conocer la cultura hebrea, pues él duró 40 días y 40 noches. ¿Por qué duró 40 días y 40 noches? Entonces tiene un significado profético muy, pero muy profundo. Entonces, si fue a Jesús, imagínense nada más nosotros. O sea, todo tiene una preparación. ¿Quién más levantó la mano? Los que no conocemos la cultura hebrea, solamente lo que entendemos, Jesús duró 40 días y 40 noches en el desierto fortaleciéndose. Eso es lo que decimos. Bueno, le voy a dar un tópico. Mire, en la antigüedad, cuando una persona cumplía 30 años y era sacerdote, entonces ya estaba listo para empezar a trabajar en el sacerdocio. Pero ¿qué hacía? Un sacerdote de mayor experiencia que él lo tomaba parte por 40 días para enseñarle todo lo concerniente a oficiar en el templo. Y hasta que no aprendiera, esa persona tenía que estar ahí 40 días fajado. Pero entonces Yeshua no lo tomó ningún sacerdote, sino el mismo Padre era quien estaba enseñando a Yeshua allá.
Es el mismo Espíritu Santo. Mire, fue llevado por el Espíritu para ser probado. Para ser probado. ¿Y para qué se prueba una persona? Para enseñarle. Entonces, en el contexto, ojo con esto, aunque Yeshua era Dios, él tenía que cumplir todas las leyes terrenales. Y como él era sacerdote, entonces lo mismo que pasaba con los sacerdotes, conforme a la cultura, entonces eso mismo tenía que pasar él, porque él era sacerdote, conforme al orden de Melquisedec. Lo único que el sacerdocio de él no era un sacerdocio como el sacerdocio levítico, sino el sacerdocio de Yeshua era un sacerdocio más elevado, porque era conforme al orden de Melech Sadik o Melquisedec, el cual... Sacerdote para siempre. Exactamente. El cual no tiene genealogía, no tiene padre, no tiene madre. Perfecto. Orden de Melquisedec. En otras palabras, ese sacerdocio vino directamente del cielo. Sin embargo, el levítico fue instalado en el monte Sinaí por causa de que el pueblo pecó, el pueblo falló. Entonces, al perder sino en ese momento cesó el sacerdocio de Melquisedec. Recuerde que el sacerdocio de Melquisedec venía anteriormente, pero se cesó ahí, en el monte Sinaí. En otras palabras, cesó en el monte Sinaí hasta la venida de Yeshua. Entonces, cuando Yeshua viene, nuevamente hay una transferencia. Recuerde, venido un nuevo sacerdocio, es necesario un cambio de ley. En el texto original dice es una transferencia de ley. Y esta transferencia de ley es sumamente importante, que la mayoría de las personas no lo entienden. Esta transferencia de ley tenía que ver que anteriormente, ¿quién era que recibía los diezmos? Los diezmos los recibía Leví, pero ahora los diezmos los van a recibir los sacerdotes conforme al orden de Melquisedec. Recuerden que anteriormente los levitas eran que recibían los diezmos. Y aparte de eso, habían unos 4 tipos de diezmos, que después estaremos hablando de esto. Necesito saber si hay otro comentario, por favor. Quiero escuchar a mi distinguido, el señor que vino nuevo hoy. No, déjame ver cómo se llama acá. Juan Díaz, ¿me escucha? Sí, Juan Díaz, dígame, Juan Díaz. No, esto está profundo, de verdad que yo necesité varios empujones para yo pertenecer a este grupo, pero de verdad que agradezco primeramente a Dios y luego al pastor que me involucró, porque usted sabe que esto es una batalla. Esto es una batalla, el enemigo no quiere que uno esté alimentándose espiritualmente, entonces, pero de verdad que agradezco la insistencia del pastor, por eso estoy aquí, y ha sido una bendición, porque mira que eso donde usted dice que los cementerios están llenos de personas sin esencia, eso es bien profundo, ¿verdad? ¿Cuántas personas se perdieron que quizás tenían que haber ejercido su ministerio aquí y lo hicieron? Y eso es bien profundo. Nosotros debemos pedirle sabiduría a Dios para que nos permita, para que lo que Él comenzó con nosotros lo termine de verdad, porque en verdad es duro nosotros tener un propósito con nosotros y nosotros no terminarlo, por no tener esencia. Wow. Parece como que esa palabra también me tocó. Esa palabra me chocó, sí. Sí, sí, porque es que cuando la mayoría de las personas dicen, Dios tiene propósito contigo, tiene propósito, pero cuando tú analizas la palabra propósito en el contexto original y la compara con lo que nosotros llamamos propósito, se está muy lejos de lo que Yeshua llamó propósito. Si tú analizas la palabra propósito, del griego telos, en el siglo I se utilizaba como el sello de la factura. El sello. Cuando una factura era sellada, se sellaba con un sello llamado propósito, llamado telos. En otras palabras, cuando yo digo, Dios tiene propósito contigo, es porque ya eso fue sellado y acabado desde la eternidad. En otras palabras, Dios tiene propósito contigo, ya. Lo que Dios iba a hacer ya lo hizo. Ahora solo te toca a ti trabajar fuertemente. Sí, amén. Es así.
Y nada, mi distinguido Juan Díaz, Sí. para nosotros es un honor tenerle acá, de verdad que sí. Amén, amén. El honor es mío. De verdad que te dije, es una batalla porque el diablo te pone obstáculos para que tú no entres cuando él ve que algo va a ser de bendición. Y de verdad que en mi mente yo decía, no, no tengo tiempo para eso. Y, porque en realidad yo tengo mucho trabajo, pero después que el pastor se sentó y habló conmigo, yo dije, no, voy a sacar tiempo para lo de Dios, voy a sacar tiempo. Y aquí estamos. Así es, así es. Sí. Ahí tenemos a nuestro distinguido obispo, también un maestro acabado, que el cual nos impartió la materia de evangelismo personal, algo impresionante. Sí. Nilson tiene la mano levantada, amado. Ah, sí, Nilson Rodríguez, por favor, te escuchamos, Nilson. Amén. Dios bendiga a todos. Shalom, shalom. Ministro, en verdad que esto que acabo de decir el hermano, que tocó en cuanto a la parte del cementerio, de muchísima gente con el propósito llevarse entonces a la tumba, que esto debe ser como, esto, o sea, esto debe ser para nosotros, debemos de ver esto como un símbolo de tristeza. ¿Sabe por qué? Porque nosotros todos estamos conectados. Y cuando la persona expande, ejerce el ministerio en Dios, todos somos beneficiados porque impacta, o sea, lo que Dios puso en cada persona lo necesitamos en este mundo de manifiesto para traer lo que es el bienestar del cielo. O sea que el uno poder inspirar a los demás a que busquen del Señor, a que desarrollen su ministerio. Con esto nosotros estamos provocando un mover de bienestar para el mundo, no solamente para esa persona que es la que Dios en su momento determinado va a usar, sino que también para todos nosotros somos afectados de una manera fabulosa, ¿verdad? Que somos bendecidos con el crecimiento de cada miembro en el cuerpo de Cristo. Eso era lo que quería aportar. Así es, ministro, mil gracias por sus aportes, son extraordinarios. De verdad que sí. Y yo sé que Dios está despertando algo bonito en nosotros. Bien. Entonces, aquí hablamos de espíritu, alma y cuerpo. Son las partes básicas del ser humano, las tres partes básicas. Siempre el escritor menciona el espíritu primero. Espíritu, alma y cuerpo. Antes del hombre pecar, entonces el hombre operaba en la parte más elevada. Bien, en el espíritu. Luego el alma y luego el cuerpo. Conforme a los teólogos, cuando entonces el hombre peca, cae, entonces se voltea todo esto. Cuerpo, alma y espíritu. El espíritu se puso detrás. Entonces, cuando nosotros analizamos, algunos exegetas bíblicos han defendido esta tricotomía. ¿Por qué dicen o hablan de dicotomía? Espíritu, alma y cuerpo. Los hebreos hablan de alma, cuerpo. Alma y cuerpo, pero dentro de alma y cuerpo, el alma tiene 5 partes. O sea, ellos hablan de alma y cuerpo, pero hablan del alma en 5 partes. Y dentro de esas 5 partes, entonces está el Ruach, que es el espíritu, está la Nefesh, que es el alma inferior, está la Nechama, que es el alma superior, está la Yehida, que es la esencia, y luego está la Hayá, que es la vida. Bien, de esas 5 partes. Entonces, conociendo esto, ahora podríamos hablar de la imagen de Dios en el hombre. La imagen de Dios.
¿A qué Dios hace referencia cuando habla de imagen? Si dice la Biblia que no podemos hacernos imágenes de Él, entonces dice que hagamos el hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Entonces aquí esto es como algo chocante. La Biblia no se contradice, no hay contradicción en la Biblia. Cuando la Biblia dice hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, la palabra imagen es la palabra thelen. Thelen significa sombra. Tiene que ver con ilusión. Cuando Dios dice hagamos el hombre a nuestra imagen, está diciendo hagamos el hombre a nuestra imagen que sea un esquema del original. ¿Cómo un esquema del original? El hombre es imagen de Dios en lo que yo les voy a explicar a continuación. No es que Dios tiene imagen y que el hombre se parece a Dios porque con brazo, cara, boca, no, nada de eso. Oreja, nada de eso. Esa otra cosa que se está refiriendo acá. Quiero que Phillips tiene la mano levantada para luego explicarle esta parte. La levanté y la bajé porque dejé que siguiera explicando. Cuando se habla de imagen, a la imagen de Dios, yo pienso que Dios era sin pecado. Dios nunca ha tenido pecado y así él hizo al hombre sin pecado. Pienso yo que era eso. Porque realmente aquí, cuando habla de imagen, está haciendo referencia a la parte, no a la parte material, sino a la parte espiritual. O sea, cuando Dios dice, hagamos el hombre a nuestra imagen, está haciendo referencia a la parte espiritual. El hombre, Dios tiene misericordia, el hombre tiene que ser misericordioso. Dios perdona, el hombre tiene que perdonar. Dios tiene amor, el hombre tiene que tener amor. Ahora bien, ¿por qué yo digo esto? Por lo siguiente. Cuando nosotros analizamos allá en Éxodo capítulo 33, Dios se le aparece a Moisés, no como nosotros pensamos, ni espaldas tampoco. Moisés le dice, muéstrame tu gloria. Entonces, el Eterno le dice a Moisés, te pondré detrás de una peña y te mostraré mis espaldas. Cuando Dios le dice a Moisés, te mostraré mis espaldas, entonces aquí Dios le está mostrando las características completas de Cristo. Y esto se conoce como que Dios es bondadoso, que Dios tiene misericordia, que Dios perdona, que Dios es tardo para la ira y grande en misericordia. Entonces aquí, dentro de estas partes, aquí, que son conocidos como los 13 atributos de misericordia, cuando Dios creó al hombre, lo creó con la finalidad de que el hombre emulara la mayoría de esos atributos. Y en la mayoría de esos atributos es que el hombre se va a parecer a Dios. ¿Cómo? ¿En cuáles atributos? Número 1, el hombre tenía que tener Hesed. Hesed es bondad. El hombre tenía que tener Jomá. Jomá es sabiduría. El hombre tenía que tener Bina, discernimiento, ¿verdad? El hombre tenía que tener Dat, ciencia. Todo esto tenía que tenerlo el hombre implícito dentro de él. Entonces, el hombre se iba a parecer a Dios, no en el ser, sino en el hacer. ¿Entendimos esa parte? Amén. Porque en el ser usted nunca se va a parecer a Dios. Pero en el hacer sí. Porque ¿quién es que lleva a cabo los propósitos de Dios en la tierra? Pues usted. Entonces el objetivo de Dios cuando Dios creó al hombre, hagamos el hombre a nuestra imagen. Nuestra imagen. Sombra. Si somos una sombra de Dios, es porque vamos a llevar a cabo
sus funciones. Dice, conforme a nuestra semejanza, parecido a. Si todos nuestros actos tenemos que parecernos a Él. Y es de la única manera que reflejamos su imagen, su esencia. De lo contrario, no somos imagen de Dios. Entonces es importante aquí la palabra imagen, que es selen en hebreo, que significa sombra, significa esquema, significa ilusión. ¿Por qué? Porque en un momento dado hay personas que te van a ver con tus actos. Inmediatamente esa persona dijo, wow, yo vi a Dios. Pero ¿cómo lo viste? Lo vi en esa persona. ¿En cómo? Lo vi en la obra que estaba haciendo. Y en todo lo que hace ese hombre, yo veo a Dios en él. O sea, las personas ven a Dios en nosotros. ¿Por qué? Porque estamos manifestando su imagen. ¿Cómo lo estamos manifestando? Número uno, Él es justicia. Nosotros tenemos que hacer justicia de manera justa. Él es misericordioso, tenemos que hacer misericordia. Él es bondadoso, tenemos que hacer bondad. Él es amoroso, tenemos que tener amor hacia las personas. Entonces, en esta parte es que nos parecemos a Dios, no en el ser, sino en el hacer, como les dije. No podemos confundirnos en esa parte. Entonces, la imagen del Eterno es Yeshua. Entonces, la imagen de Yeshua somos nosotros. Pero imagen así, física, no. En lo espiritual es que nos parecemos al Eterno, no en lo físico. Ahora, en lo físico nos parecemos a Yeshua porque Yeshua vino en cuerpo y en sangre, como hombre. Espero que nos hayan entendido en esa parte. Quiero saber si me entendieron. Amén. ¿Me escuchan? Sí, Está yendo el audio. Mami, contéstase. No escuché nada, se fue el audio. Amén, Dios bendiga. Amén, distinguida, cuéntanos. Amén. Sí, conforme lo que usted hablaba, lo que yo entiendo que viene siendo más o menos, conforme lo que hablamos en la materia pasada, concerniente a lo que fue Besaleel, que su nombre significa imagen, sombra y sustancia, es decir, imagen de Dios. Exactamente. No por el ser, sino por el hacer, como usted decía, por la vida que él tenía. Es decir, Besaleel no fue un joven común y corriente, sino un joven que tenía la imagen de Dios en sus hechos, en su comportamiento, en su conducta, en su vivir. Y por eso fue tomado por Dios para lo que fue la construcción de algo tan sagrado como lo era el tabernáculo. Significa en ese caso que nosotros, como usted decía, somos lo que se ve de Dios. Amén. Que la gente va a ver a Dios reflejado en nosotros. Perfecto. Van a glorificar el nombre del Señor por nuestra vida, por nuestros hechos, por nuestro testimonio. Amén. Es así. Porque cuando hacemos las cosas conforme a la voluntad de Él, entonces las personas ven a Dios reflejados en nosotros. Exactamente. Sí. Qué bueno que pudieron entender. Ministro, disculpe. Y esto lo podemos ver en el caso de José, después que muere Jacob, donde los hermanos estaban preocupados, pensando que José iba a buscar o a tomar venganza contra ellos por los daños que ellos le habían ocasionado anterior. Entonces, al morir Jacob, ellos estaban preocupados y Moisés lo que mostró ahí fue la imagen de Dios, porque lo que tuvo fue misericordia con sus hermanos, no buscó venganza. Exactamente. Eso es así. Y es importante que entiendan esto porque hay muchas personas que están confundidas
Porque dice, no, que Dios dijo, hagamos el hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Entonces entendemos que nosotros nos parecemos a Dios, que Dios tiene corazón, que tiene boca como nosotros. Entonces, tenemos que entender que no podemos hacernos imágenes de Él para nada, porque ahí ya nos convertimos en idólatras. Bien, Dios es espíritu, Dios es espíritu. Entonces, conforme al contexto teológico, el espíritu del ser humano, en él está la intuición, está la comunión y está la conciencia. Intuición, comunión y conciencia. Dentro de la intuición, ¿ustedes han oído hablar de intuición, sí o no? Amén. A mí me gustaría que ustedes me hablaran de esto, de la intuición. ¿Qué es la intuición? Ministro, la intuición, tenemos, o sea, esto lo interpretamos cuando nos damos cuenta de algo sin que, como que nadie nos lo diga, sin un conocimiento literal sobre las cosas y como que percibimos. Exactamente. Es una habilidad para conocer y comprender o percibir algo de manera clara inmediata. Es una capacidad que tú tienes para conocer o para saber algo sin que nadie te lo diga, que tú llegas a una conclusión clara. Y a veces que tú puedas ver o percibir algo que va a pasar sin que nadie te lo diga. Por ejemplo, las mujeres tienen esta parte muy activa. Es decir, la mujer, cuando a un hijo le va a pasar algo, ellas lo presienten. Y no solamente a un hijo, sino también a su esposo. Y en ocasiones hasta a un familiar. Es como una campanita que se le activa, pero eso más sucede con los hijos. Pero ¿por qué más con los hijos? Porque recuerden que los hijos vienen dentro de ella y como que, aunque estén fuera, existe esa conexión. ¿O me equivoco? Claro que no se equivoca, amado, eso es así. Como usted dice, es un pedazo de uno que no está porque lo sacaron, pero aún tiene esa conexión y cualquier cosa usted lo puede sentir, porque es un pedazo suyo. Sí, sí, sí. Es como que se queda una chispa dentro de él en ustedes. Mami, con 3. Es así. Entonces, dentro de la intuición. Bien. Dentro de la intuición está lo que nosotros conocemos como el discernir. Pero más bien, la que discierne de manera clara, pues ya es la conciencia. La conciencia viene siendo como el sedazo. Sí. Lo cual te permite en ocasiones medirte tú mismo. Cuando digo medirte tú mismo es llegar a la conclusión cuando estamos haciendo algo mal. Hay algo que te grita desde adentro, desde lo más profundo de tu ser y te dice detente. Bien. Entonces, señores, les voy a decir esto. Lo que se traduce como conciencia en ocasiones es la nechama, el alma interior, el alma superior, es la que te está gritando cuando en ocasiones está en un estado de agonía, cuando está por caer presa o arropada, ella te está gritando desde adentro, como quien dice, quiero ser libre. Bien, entonces si seguimos pecando, aunque el alma superior te esté gritando y te esté diciendo, quiero ser libre, se va arropando, hasta un momento donde queda totalmente sepultada. Y al quedar sepultada, entonces es un problema grande. Bien. Y la comunión,
que es la parte que te permite estar conectado con el Eterno. Comunión es como el hilo que te conecta directamente con el Padre, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros llega un momento donde existe lo que es el corte o caret y quedamos totalmente desconectados. Hay pecados que te desconectan por completo. Por eso existen pecados caret. Y, señores, dentro de los 5 tipos de pecados, más bien 4 básicos, hay uno que nosotros en clases anteriores hablamos, que no se perdonan, sino que para poder llegar a una persona, poder salvar, tiene que ser redimido. O sea, perdonado, no, sino redimido. O sea, sustituir la vida de uno por su vida. Lo que hizo Cristo en la cruz. Tú eres el que tenía que morir, Cristo entonces murió. Se oye Y la vida entrecortado. de él pasó a ti. Dígame. Se oye entrecortado el audio, profesor. No entendí Sí. nada. Decía que hay pecados que no se perdonan, sino que lo que tienen es redención. Pecados que lo que tienen son redención, fue lo que Cristo vino a perdonar. Cristo vino a perdonar todos los pecados, pero especialmente esos, los que no tenían perdón. Los que no tenían perdón, sino redención. Redención, ¿por qué? Porque tenía que ser sustituido por una vida. O sea, Cristo dio su vida a cambio de mi muerte. O sea, mi muerte pasó a Cristo y Cristo pasó la vida de él a mí. En otras palabras, una transferencia. Entonces, a través de esa transferencia, por eso hoy estamos vivos para la gloria y la honra del Señor. Señores, el hablar es bastante bueno. Pero lamentablemente el caballo es ajeno. Hemos concluido por hoy. Así es que seguimos en la próxima clase.